Hace algunos años se hizo la denuncia por parte de algunas ONGs de una posible explotación laboral que ya rayaba en situación de esclavitud moderna. Una vez que se conoció el caso y se judicializó por parte de algunos abogados, un juez determinó ya hace algún tiempo atrás una sentencia que está apelada por los representantes de la empresa japonesa ecuatoriana Furukawa. Hace algunas 2 semanas, para ser exacto, estuvo aquí el señor Adrián Herrera, gerente general de Furukawa en Ecuador, y nos manifestó que en realidad no conocían el detalle específico de esos supuestos trabajadores perjudicados que ellos tienen en nómina, y que todos sus trabajadores están acogidos por la seguridad y por todas las normativas legales, y que simplemente lo que está en litigio son unas más o menos 400 a 500 hectáreas donde una persona a las cuales ellos habían arrendado tiene problemas de carácter legal con sus trabajadores, pero que no tiene nada que ver con la empresa. Por lo menos eso es lo que ha dicho en su alocución hace 2 semanas. Pero si esto es verdad o no, es lo que vamos a tratar de ocultar. También lo tuvimos a propósito al asambleísta Salvador Quispe hablando del tema, y él fue radical y dijo que no, efectivamente había habido tales violaciones, aunque no especificó cuáles ni cuántos nombres. Pero para saber cuál es la versión real, o por lo menos tener otra arista de este súper complicado tema de explicar, con nosotros la abogada Alejandra Zambrano, es abogada del Comité de Solidaridad con el colectivo Furukawa Nunca Más. Abogada, buenos días. Buenos días, Byron, y gracias por el espacio. Buenos días con todas las personas que nos escuchan. Sí, tuve la oportunidad de escuchar la entrevista que dio el abogado Herrera hace varias semanas, como bien mencionas, en donde él señala que, bueno, que no hay pruebas, que casi no sabe por qué ha ocurrido este proceso, incluso señalando que esto se origina única y exclusivamente por el informe de la Defensoría. Pero lo que yo quiero precisar es que no ocurre de esa manera. El informe de la Defensoría fue un primer documento que hizo público el caso en febrero del año 2019, pero que se realizó y que tiene como anexos una serie de informes que fueron generados por otras instituciones del Estado. La Presidencia de la República, que fue el espacio en donde recibieron primeramente la denuncia por parte de un grupo de trabajadores, conformó un comité interinstitucional que estuvo encabezado por la Secretaría Nacional de la Política, que hoy es Ministerio de Gobierno, y conformado por otros ministerios, principalmente el de Trabajo, Salud, Inclusión Económica, el Registro Civil y la propia Defensoría del Pueblo. Realizaron una serie de inspecciones y allí se generaron un sinnúmero de informes que forman parte de las pruebas de nuestro proceso. Nuestro proceso tiene aproximadamente unos 50 cuerpos, con muchísima prueba, como digo, documental, en donde se logró confirmar por lo menos las resoluciones del Ministerio de Trabajo sancionatorias. Hay 3 por intermediación laboral, con una serie de incumplimientos de normativa laboral, y por trabajo infantil. Al siguiente año, en febrero, volvieron a hacer inspecciones y al encontrar reincidencia, el Ministerio de Trabajo suspendió las actividades y hubo un cierre temporal de la empresa, sobre todo por el tema del trabajo infantil. Esas resoluciones están siendo impugnadas actualmente en el contencioso administrativo, y solamente de una de ellas hay una sentencia de tribunales. Entonces, no es cierto que no existen pruebas, estas son las que ha generado el propio Estado, y adicional, que el juez consideró para resolver en favor de los trabajadores en este caso, por supuesto, testimonios, verificaciones in situ, pericias antropológicas, todo lo que los asambleístas, los de la Comisión de Derechos Colectivos de esta asamblea y también de la asamblea anterior, cuando hicieron visitas, verificaron exactamente lo mismo. Como tampoco es cierto que la defensora del pueblo viajó y estuvo en las haciendas del kilómetro 37, en donde están las oficinas administrativas de la empresa. Le escuché que el abogado Herrera decía que la defensora llegó y se fue porque había dicho que no había encontrado nada.
Pero entonces, ¿cómo se explica que la Defensoría del Pueblo en junio presentó una segunda acción de protección? Porque existen dos juicios por acciones de protección. El primero que presentamos nosotros por 123 trabajadoras y trabajadores de diciembre de 2019, que es el que se encuentra actualmente en apelación, que el día de hoy, precisamente en la tarde, tenemos la audiencia, y hay una segunda demanda por 216 personas que la está patrocinando la Defensoría del Pueblo. Ahora, que no nos olvidemos que en esta primera intervención que hace el Estado, a la que me refiero, de fines de 2018, principios de 2019, la Secretaría Nacional de Gestión de la Política hizo un registro de las personas que encontraron en ese momento en los diferentes campamentos, que encontraron a 1.244 personas. Entonces, no es cierto cuando la empresa dice, cuando el abogado Herrera dice que no los conocen y no saben quién es. Bueno, ellos lo conocen perfectamente, sobre todo los administradores anteriores, porque el abogado Herrera asumió la gerencia de la empresa justamente a raíz de que este caso se hizo público y que se han activado todas estas espacios judiciales. Hay también dos investigaciones en fiscalía, una por servidumbre, como práctica análoga a la esclavitud, y también hay otra por falta de cumplimiento de aportaciones con el IES. Entonces, sobre este tema de la regularidad, de los empleados que están o no regularizados, sí sabemos que hay empleados que están regularizados, pero importante señalar que el representante del IES, en la última comparecencia que hizo hace unas semanas en la Comisión de Derechos Constitucionales de la Asamblea, indicó que en comparación de junio de 2019 a junio de 2021 ha habido un incremento del 175% de afiliaciones, y ellos señalan que todo eso es consecuencia de esta denuncia penal y de la actuación que está teniendo el Estado. Entonces, que haya alguna regularización de trabajadores, lo hay, y en buena hora, eso está muy bien, pero los procesos judiciales que están activados son por los otros trabajadores, los que han venido trabajando hacia atrás por más de 5 décadas, porque es importante señalar que en la sentencia que tenemos a favor de primera instancia, el juez logró constatar entre nuestro grupo de 123, 3 generaciones de personas, abuelos, padres, hijos, personas que han nacido dentro de los campamentos, que no han tenido acceso a derechos, que se han encontrado en una situación de mucha vulnerabilidad porque no han tenido educación, son personas en su mayoría analfabetas, son personas que según la información del propio MIES, el 98% se encuentran en una situación de pobreza y de pobreza extrema. Esto quiere decir que tienen ingresos inferiores a los 84 o 42 dólares respectivamente. Únicamente el 2% de personas podrían estar por encima de esos ingresos, pero aún así a todos les afecta esa falta de acceso a derechos. Y también recordar que aproximadamente el 60% de estas personas afectadas son personas afrodescendientes, contra quienes existen patrones históricos de discriminación. Entonces, a todas estas personas tan vulnerables que han trabajado en el campo, porque es importante también esta distinción, a los empleados administrativos se les ha dado un trato distinto. Al parecer ellos habrían estado recibiendo sus remuneraciones, sus derechos, o al menos ellos así lo señalan. Pero es a los trabajadores del campo, a quienes realmente han estado dejando todas sus vidas, sus cuerpos. Ha habido muchísimos accidentes de trabajo que han ocasionado muerte, que han ocasionado mutilaciones. A esos trabajadores es a los que no se quiere reconocer y a los que se los señala como invasores únicamente para criminalizarlos, a los que constantemente se les está presentando denuncias justamente por invasión, por robo, y son a la final reacciones cada vez que ellos intentan defender, hacer valer sus derechos, pues activan todo el aparato penal, ¿no?, con estas denuncias para callarlos, para dominarlos y con eso seguir generando este espacio, esta situación de vulnerabilidad que ha hecho que ellos continúen en las haciendas. Y esta parte es importante, y hago énfasis en ella. Estas personas no son invasores. Permítame interrumpir un ratito porque quiero ser más específico. Usted habla de la segunda sentencia de este abril de este año del juez Vera, donde él dice, principalmente en parte de la resolución, dice que Furukawa llevaba a cabo una forma de esclavitud moderna conocida legalmente como servidumbre de la gleba. Si es que el juez constitucional Carlos Vera ha determinado esto, ya no hay impugnación, no hay otra apelación extraordinaria, por ejemplo, lo que llaman ustedes casación, o ya constitucional es última instancia. No. En este caso hablé de dos procesos porque hay dos demandas. Entonces, de la primera demanda de los 123, que es en la que yo hago el patrocinio, en esa demanda estamos en apelación y el día de hoy en la tarde tendremos la audiencia.
Del segundo juicio está recién en primera instancia, entonces este juicio todavía no ha tenido, hubo una convocatoria de audiencia que no se instaló y está fijado para el 13 de octubre la audiencia de primera instancia en donde se va a hacer la práctica de todas las pruebas. Luego de en nuestro caso de la apelación, en este tipo de procesos no hay casación, sino lo que podría ser una posibilidad es que se active una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Pero en realidad este proceso solamente tiene 2 instancias y una vez se ratifica la sentencia que tenemos, inmediatamente vamos a continuar insistiendo en que se active ya la fase de ejecución para poder hacer reales las medidas de reparación integral que tenemos en nuestro favor. Es un tema súper complejo, abogada, pero habrá que tener en cuenta para saber y sentar precedente, sentar jurisprudencia, convenciones de abogados. La comprometo para que cuando ya haya una sentencia definitiva y resolutoria, pues nos acompañe y nos cuente exactamente si los trabajadores podrán ser reconocidos en sus justos derechos. Muchas gracias, Byron. Y si me permite, quisiera hacer solamente una puntualización más, porque al final de la entrevista del abogado Herrera, él hizo una mención a supuestos intereses, incluso se permitió mencionar a una de las organizaciones que forman parte del comité. Entonces, en este punto yo quiero señalar, bueno, es una práctica común, muy reiterada, de que el perpetrador de violación de derechos humanos siempre trata de desacreditar a quienes defienden los derechos humanos. Y más allá de que el referente de la empresa, ser abogado, entiende seguramente lo grave de sus afirmaciones, que seguramente y que sabe que quien afirma debe probar, pero es importante que no nos desviemos de lo verdaderamente importante en este caso, y es que el único que se ha beneficiado económicamente de esclavizar por décadas a cientos de personas es la propia compañía Furukawa. Tal es así que por eso no quisieron presentar su contabilidad cuando fue requerida por nosotros para que se realice una pericia contable dentro del juicio. Eso solamente, Byron. Muchas gracias. Gracias a la abogada Alexandra Zambrano a propósito del Comité de Defensa Furukawa Nunca Más y su derecho de réplica de lo que dijo el gerente general de esta empresa. 7:52. Vamos a la pausa. Regresamos.